Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 15 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a ser muy breves. Traemos la nota a la que ayer hacía referencia el presidente sobre que es mentira que haya 350 muertos en Acapulco por huracán Otis. El pasado 11 de noviembre, el director de Cuadratín, Ricardo Castillo Díaz, entrevistado en el noticiario de Radio Fórmula conducido por Óscar Olín, hay que decir que este es el espacio de José Cárdenas, pero lo estaba conduciendo Óscar Olín, declaró que de acuerdo con las funerarias hubo al menos 350 muertos por el impacto del huracán Otis, cifra que según los dichos de Ricardo Castillo contradicen lo dicho por el presidente, el reporte oficial del gobierno, quien ha minimizado el número de víctimas a 48 fallecidos. Esto es lo que dice Ricardo Castillo Díaz. La cifra que da es falsa, no presenta ninguna prueba y también es mentira que el gobierno minimice el número de víctimas. El registro oficial es de 48 fallecidos a consecuencia del meteoro que azotó Acapulco y Coyuca de Benítez. Todos, absolutamente todos, cuentan con un acta de defunción. Se ha buscado en edificios, casas, hoteles, barcos y en las embarcaciones hundidas, y las funerarias no han reportado que no hay más víctimas de los vientos huracanados, deslaves o inundaciones. Pero de mala fe, con maldad, el director de Cuadratín Guerrero, sin ningún dato que respaldara su dicho, habló de 350 y comenzó a rodar la campaña de propaganda contra el gobierno, disfrazada de información, como siempre, a través de medios de comunicación y en redes sociales como ADN 40 de TV Azteca, MBS Noticias, Cuadratín en todas sus versiones del interior de la República, Diario de Yucatán, Eje Central, incluso periodistas como Carla Iberia Sánchez, lo veíamos ayer, conductora de Noticias de Televisa, el expresidente Vicente Fox, ya saben, él miente como respira, la directora del IMCO, Valeria Moy, el periodista Héctor de Mauleón, el conductor Manuel López San Martín de MBS y ADN 40, entre otros muchos como Laura Manso. Al respecto, esta sección buscó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y además está publicado a través de sus redes sociales y en sus canales oficiales, desmintió estas versiones dadas a conocer por el director de Cuadratín e informó que la Fiscalía General de Acapulco no tenía conocimiento de más decesos ocasionados por el paso del huracán Otis. La Fiscalía verificó la información y resultó falsa mediante acciones indagatorias y las investigaciones correspondientes en las mismas funerarias, verificando que se trata de una aseveración sin sustento alguno. Además, la Fiscalía exhortó a la población de verificar previamente la información que se publica en redes sociales y mantenerse informada a través de los canales oficiales de esta institución de Procuración de Justicia. Aquí vamos a ahondar un poquito más porque les vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia de cómo se dio esta operación de ataque contra el gobierno. Vamos a ver. A raíz del proyecto de apoyo y reconstrucción del gobierno federal a Acapulco, una nueva tormenta de mentiras se ha divulgado en los medios de información. Falso que existan más de 350 personas fallecidas por el huracán Otis. Sistemáticamente, sin presentar ninguna prueba, medios de comunicación y comentaristas han puesto en duda el número oficial de personas fallecidas y desaparecidas por el huracán Otis. Sin embargo, el 10 de noviembre comenzó la diseminación de la noticia que afirmaba falsamente que habían fallecido 350 personas, tomando como base solo el testimonio de Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín Guerrero. 1.
El 10 de noviembre, en entrevista con Óscar Holguín en el espacio de José Cárdenas en Radio Fórmula, Ricardo Castillo aseguró: nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Sin mencionar el número de funerarias revisadas, y aunque cuestionó que el gobierno de México no ha presentado una lista con nombres y apellidos de muertos y desaparecidos, él tampoco la presentó. 2. Cuadratín Guerrero publicó el 11 de noviembre un artículo donde reportaba que habían más de 350 muertos, según datos de funerarias de Acapulco, citando la entrevista que su director, Ricardo Castillo, dio a Radio Fórmula, sin presentar los testimonios de los trabajadores de las funerarias que él mismo refirió en la entrevista. 3. El 13 de noviembre, la periodista Ana Francisca Vega entrevistó al director de Cuadratín Guerrero en su espacio de MBS Radio, en donde declaró: documentado con testimonios de gente que trabaja en las funerarias, sí, que nos han dicho simplemente en una sola nos han dicho que llegaron a recibir de entre 50 a 60 cuerpos. ¿Sí? Sin mencionar el nombre de la funeraria y cómo pasó del reporte entre 50 o 60 cuerpos a 350 fallecidos. 4. En otra entrevista en MBS Noticias, en el espacio de Manuel López San Martín, el mismo 13 de noviembre, el director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, cambió la versión que había dado en otras entrevistas, donde refirió que había entrevistado a trabajadores de varias funerarias y dijo: yo hablé con un funerario, con un trabajador de una funeraria, y en una sola funeraria llegaron a atender entre 50 y 60 muertos, en una sola. Uy. Entonces, el mismo trabajador calcula por lo que él conoce y por seguramente pues debe de estar en comunicación con algunos colegas de él calcula que por lo menos debe de haber 300 muertos. Él hablaba incluso de 350 aproximadamente. 5. Sin verificar las fuentes, otros medios nacionales, impresos, de radio y televisión y diversos comentaristas publicaron notas y columnas acreditando los testimonios de Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, para acusar al gobierno de México de querer ocultar el número de fallecidos en Acapulco y la tragedia causada por el huracán Otis, sin recurrir a las fuentes que, en primera instancia, refirió Ricardo Castillo, o a la única fuente que en la última entrevista citó: Infodemia. Bueno, concluir que la autoridad ya informó que por supuesto no son 350 muertos por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, y pues lo que están diciendo es absolutamente falso, además de que se contradicen. Si hubo una recia campaña en las redes sociales usada por bots. Ya sabemos, este tipo de personajes, periodistas que son famosos, publican la nota y posteriormente otras cuentas la retoman como si fuera cierta. Otra vez, hacer un llamado a los periodistas a ser responsables con sus audiencias y a todo el pueblo de México a informarse por canales oficiales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.